Muy buenos días, nos da mucho gusto tenerlos esta mañana con nosotros en el segundo programa de nuestra serie Movilidad Estudiantil Ampliando Horizontes. El día de hoy vamos a tratar el tema de movilidad y rankings universitarios. Así es que les agradezco mucho su presencia con nosotros, que nos escuchen, que nos sigan por Mirador Universitario. Y les pedimos que en su momento pues puedan participar con nosotros, porque precisamente estamos construyendo la participación, el programa mismo, y queremos que permanezcan el tiempo suficiente para que entren y conozcan un tema que para nosotros consideramos muy importante, que es la medición o los rankings, como se conocen, internacionales de nuestras propias universidades. Tengo el gusto de presentar hoy a nuestros distinguidos invitados, al doctor Imanol Ordorica Sacristán. Él es director general de Evaluación Institucional de la UNAM. Bienvenido, Imanol, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, aquí en Mirador Universitario. Y al doctor Roberto Rodríguez Gómez Guerra. Él es subdirector de Evaluación Institucional e Impacto Social de la UNAM. Bueno, bienvenido, Roberto. Entonces, quiero darles a continuación nuestros números telefónicos, nuestros datos, para que se comuniquen, para que hagan sus preguntas, sus participaciones. Y los teléfonos en vivo, estamos en vivo, son el 56 22 87 28, el 56 22 87 20 y el 56 22 87 18. También pueden comunicarse con nosotros a través del correo mirador@coed.unam.mx o vía internet http://mirador.coed.unam.mx, Facebook Mirador Coed y Twitter @miradorcoed. Entonces comuníquense. Recuerden que su opinión nos enriquece mucho. Vamos ahora a ver a continuación una cápsula en donde hacemos de manera introductoria la presentación de lo que son los rankings. En los años 60, las universidades privadas de Estados Unidos instrumentan los rankings de universidades. A través de la producción de innovación científica y tecnológica en sus centros de investigación, desean mostrar su calidad académica, promocionando a la vez sus avances en distintas disciplinas científicas y profesionales, lo que atrae a empresas privadas y al propio Estado. Bajo este esquema, las empresas ponen dinero y los gobiernos contratan con estas universidades consultorías y proyectos. Este mecanismo estadounidense motivó a la creación del primer ranking mundial publicado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái en el año 2003. Con las mismas intenciones y algunas variantes metodológicas, en el año 2004 The Times de Londres, a través de su Higher Education Supplement, suplemento de educación superior, publica el segundo ranking de impacto internacional.
Cabe destacar que a nivel nacional, la UNAM es la universidad mexicana que más ocasiones ha estado listada en estas clasificaciones. Otras universidades de Latinoamérica que actualmente aparecen en las clasificaciones son, por Argentina, la Universidad de Buenos Aires, por Brasil, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad del Estado de Campinas, la Universidad Federal de Minas Gerais y la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Y por Chile, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ante el panorama de la globalización, donde los intercambios estudiantiles y la movilidad internacional se han venido intensificando y cobrando mayor relevancia, se plantea la necesidad de hacer un análisis estratégico por parte de las universidades del mundo y de los gobiernos para analizar las variables que influyen en el funcionamiento de este sector de la educación superior, favoreciendo que en los últimos años hayan aparecido muchos y distintos rankings, multitud de mediciones y, en definitiva, demasiados puntos de vista. Bueno, pues acabamos de ver y oír lo que es la introducción a nuestro tema, pero quisiera pedirle en primer lugar a Imanol que empiece a comentarnos la misma cápsula en relación de cómo surgen precisamente los rankings y qué son. Sí, en efecto, en Estados Unidos ha habido una larga tradición de clasificación, no solo de universidades, sino de una gran cantidad de temas, de hacer comparaciones, etcétera. Y ha habido una serie de comparaciones en prensa sobre programas académicos, pero propiamente dichos los rankings y sobre todo a nivel internacional arrancan en el año 2003 con este proyecto del Academic Ranking of World Universities de la Universidad de Shanghái, Jiangtong. Un grupo muy pequeño de investigadores en el campo de la educación superior en China, por petición del gobierno de ese país, plantean un estudio de cómo están sus universidades respecto a las que ellos consideran de clase mundial en el resto del orbe. Y eso da lugar a un ranking relativamente simple, muy centrado en mediciones de producción en investigación, de premios Nobel, etcétera, con muy poco énfasis, casi diría nulo, en docencia y formación profesional, que se convierte rápidamente en una referencia mundial a la que van luego emulando otro tipo de rankings. El de Shanghái tiene una metodología muy concreta, con datos que provienen de fuentes de indexación de revistas, de premios Nobel, de académicos altamente citados, etcétera, bastante bien identificables. Otros rankings que han aparecido utilizan métodos combinados en donde usan entrevistas a empleadores, entrevistas a académicos, combinan esto con algunos datos de indexación de revistas y en algunos casos, con esto introduzco quizás el tema del programa de movilidad, en algunos casos se ve la internacionalización tanto de las plantas académicas como de las matrículas estudiantiles, el porcentaje de estudiantes internacionales, etcétera. Tiene un peso relativamente bajo, pero en algunos de ellos ha aparecido el tema como parte de las mediciones internacionales. Sí, pero Roberto, ¿quiénes hicieron o comenzaron este tipo de clasificación? ¿Que las universidades no tenían antes una evaluación propia de su nivel o quiénes en realidad las hacen? Evaluaciones propias, desde luego, pero el ranking se caracteriza por no ser una evaluación, sino simplemente una jerarquización comparativa entre instituciones a partir de un número de indicadores que define el productor del ranking, lo que es muy distinto de una evaluación a profundidad con diferentes elementos de cómo está funcionando, opera y tiene resultados una o varias instituciones. Entre los rankings vale mucho la pena hacer esa distinción entre los que tienen su origen y su respuesta a necesidades en el contorno nacional, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos tienen décadas haciendo este tipo de ejercicio de medición, en Inglaterra también, y aquellos que buscan, digamos, el
nivel o el plano internacional comparativo. Es decir, hacer listas jerarquizadas, rankings, entre universidades de distintos países. Ese es el fenómeno nuevo, el del ranking internacional, que arranca, como muy bien lo decía Imanol, a comienzos de la década, en el 2002, 2003, con esta propuesta de la Universidad de Jiangtong en Shanghái, y que después es replicada con otros enfoques a través de otros productores de este tipo de producto y servicio, que es el ranking. Pero son empresas, ¿no? Si las podemos denominar así, las que llevan a cabo estas mediciones. Bueno, podríamos decir que hay una diversidad en los rankings en varios ámbitos. Uno, por los objetivos que persiguen. Como decía, el de Shanghái tenía un objetivo muy concreto, era cómo están nuestras universidades comparadas, las de los chinos, comparadas con el resto de universidades de clase mundial. Hay otros que son empresas, el Times Higher Education, Quacquarelli & Simmons, que tienen un interés básicamente de venta de publicaciones o de servicios alrededor de la construcción de una jerarquía de universidades a nivel internacional. Hay otros nacionales, por ejemplo, algunos periódicos mexicanos que producen su propio ranking, también con la intención de dar al público un servicio que se vende, ¿no?, dentro del periódico mismo. Hay otros que son más bien, y que uno tiene incluso dificultad en llamarles rankings, porque son como clasificaciones científicas de cómo están los ordenamientos de publicaciones en distintos agrupamientos o acuerpamientos de revistas indexadas a nivel internacional. Entonces, tanto por sus objetivos como por su metodología, como por los organismos que los promueven y los realizan, los rankings son de muy diverso tipo y de muy diversa calidad. Ahora, ciertamente conviene hacer énfasis en lo que mencionaba Roberto. El ranking no es un sistema de evaluación, no es un sistema de información tampoco, es básicamente la toma de un conjunto mayor o menor de indicadores que puede ir de 6 a 20 aproximadamente, a cada uno de los cuales se le ha otorgado un peso porcentual para poderlos sumar al final y obtener un número normalizado que nos da una ubicación en un listado, en una clasificación jerárquica de universidades de todo el mundo, ¿no? Entonces, estos rankings lo que nos dan es eso, nos dan muy poca información sobre la institución, solamente nos dicen esta está en este lugar, y con ello producen un fenómeno de interés mediático, pero también un fenómeno que en donde en esa suma ponderada se van ocultos, digamos, o van empaquetados toda una serie de concepciones, de metodologías y de visiones sobre lo que es la educación superior. Pero hay unas universidades, digamos, que son el ejemplo, o que podríamos decir que están en un top, de las cuales se parte de ahí, a partir de ese top hacia abajo, quienes cuentan con esos indicadores o están en ese rango de esas universidades. Por supuesto, lo que ciertamente depende de la elección de indicadores. En esta, digamos, rankings de nueva generación o rankings internacionales de primera generación, se le ha dado todo el peso, la prioridad y la jerarquía a la función de investigación, por ejemplo, que es lo que significa tener como presupuesto que aquella institución que hace investigación con proyección internacional es la mejor. Si uno asume ese presupuesto como punto de partida, pues las que tienen las infraestructuras de investigación, el personal de investigación de mayor nivel internacional aparecen en los primeros lugares de la lista. El problema está en, a partir de ese presupuesto, saltar a otros. Como decir, las universidades de investigación son automáticamente también las mejores en formación de profesionales, lo que es, por supuesto, una hipótesis que más bien habría que demostrar que un presupuesto con condiciones de cumplirse en todos los casos. Muchas gracias. Bueno, queremos invitar al público nuevamente a que se comuniquen con nosotros. Nuestros teléfonos al 5622-8728, 5622-8720,
5622-8718 o a nuestro correo mirador@coed.unam.mx, vía internet http://mirador.coed.unam.mx, Facebook Mirador Coed o Twitter @miradorcoed. Comuníquense, recibimos sus llamadas, sus preguntas y con todo gusto vamos a canalizarlas a nuestros invitados para que puedan contestarlas. Bueno, pues yo quisiera que continuáramos en esta línea, porque tengo entendido que las universidades, estas mediciones que ahora se hacen a través de los rankings, no abarcan propiamente todas las áreas de conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, habría universidades que no entrarían en esa categoría, a lo mejor de las que tienen un más alto nivel en educación superior. En esta diversidad de rankings de los que hemos hablado, también habría una división adicional o un nivel adicional para mostrar la diversidad, que es si son rankings con que toman en consideración una cantidad amplia de datos de distintas funciones universitarias, de distintos campos de conocimiento, o si son rankings más especializados en un área de conocimiento o en una función. Como hemos dicho, la diferenciación no es tanto por área de conocimiento, pero ciertamente universidades que están muy especializadas en una u otra área, en ciencias médicas o en ingenierías, pero no tienen otras áreas, en general tienen un desempeño mediano en los rankings, tienen un déficit para poder competir. Al mismo tiempo, universidades que tienen una enorme diversidad y que son de un tamaño muy grande, tienen también un peso, una dificultad, porque su propio peso hace que varios de los indicadores se maticen demasiado, ¿no? Por ejemplo, al calcular número de profesores de tiempo completo entre número total de profesores o entre número de estudiantes, las universidades muy grandes y muy diversas como la nuestra tienen una condición desfavorable en ese terreno. Entonces, lo que sí es muy evidente es que en ese patrón de medición al que hacía referencia Roberto, que es las universidades de investigación fundamentalmente de los países anglosajones, todavía más fundamentalmente de los Estados Unidos, que no son todas las universidades de Estados Unidos, que son un grupo de universidades a las que los propios norteamericanos llaman universidades elitistas de investigación, son el elemento que se toma como referente para construir las mediciones. Y de hecho, con cierta sorna o broma, se le señala a los rankings como Harvardómetros. Es mediciones de qué tanto una institución se parece a Harvard, tanto en su tamaño, en su estructura, en su capacidad de producir investigación de circulación internacional. Ese es, digamos, la gran concentración que existe y que hace que los rankings realmente tengan una enorme deficiencia para representar el conjunto de tradiciones universitarias que existen en el mundo, muy diverso, la amplitud de responsabilidades sociales, misiones les llaman algunos, que pueden tener las universidades, e incluso funciones tan tradicionales como la propia docencia, que estén bastante mal representadas y medidas en los rankings más connotados a nivel internacional. Sí. Tú hacías mención hace un momento precisamente del tema general que nos ocupa en esta serie de programas, que es la movilidad, tanto movilidad estudiantil como movilidad docente, y en este caso, cómo impactan en los rankings. Nosotros veíamos que hay universidades, sobre todo las europeas, con este espacio común europeo que tienen, con un programa Erasmus que permite el intercambio de los estudiantes, de los académicos en general, entre las universidades europeas. Es un factor que cuenta mucho.
mientras que allá hay un 25% o aspiran a que un 25% de su planta académica, de sus estudiantes, puedan hacer intercambios. Nosotros con trabajos, digo, cuando hablo de nosotros, me refiero a México, América Latina en general, apenas estamos llegando a un 2% de esa aspiración, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos? Porque evidentemente sabemos que la movilidad del intercambio siempre deja una riqueza a quien lo lleva a cabo invaluable, y que eso va a repercutir definitivamente cuando regresan a su universidad de origen en un mayor nivel académico. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer para poder hacer esa cultura del intercambio? Porque muchas veces no es porque no tengamos dónde ir, sino porque el propio estudiante o el docente no quiere. ¿Qué podríamos hacer, Roberto? ¿O cómo podríamos inducir precisamente a que este fuera también un factor importante de medición? Desde luego muchas cosas. Cuando surge el espacio europeo de educación superior, desde el principio se plantea como una prioridad hacer de Europa un espacio atractivo para que lleguen universidades de todo, estudiantes de todo el mundo a participar en sus instituciones. Además de tener elementos de política pública y de política académica fuertes, es decir, fuertes desde el punto de vista normativo, sí, pero sobre todo de los recursos que se colocan allí, tales que propicien la movilidad de estudiantes, de académicos e incluso de personal administrativo. Los gobiernos de los países europeos, los gobiernos, asumen los compromisos del espacio europeo de la educación superior como parte de sus políticas sociales. ¿Qué ocurre en América Latina? En que las universidades, pero no los gobiernos, están claramente interesados en facilitar las redes de intercambio. Esto que acabas de decir me parece muy importante, lo vamos a retomar después de ver una cápsula. Ayer, 4 de junio, se dio a conocer la lista de los 300 estudiantes beneficiados por la beca del Programa Nacional de Movilidad Estudiantil del ECOES, que financia el Banco Santander. Para esta 15ª convocatoria nacional, se inscribieron 560 estudiantes de 37 instituciones de educación superior de las 39 que integran el ECOES. En esta ocasión, la UNAM recibirá a 122 de los 300 estudiantes beneficiados por la beca de movilidad, quienes realizarán cursos en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, así como estancias para conclusión de tesis a nivel licenciatura y de investigación a nivel de posgrado. La lista de los 300 estudiantes que serán beneficiados con la beca que financia el Banco Santander para esta 15ª convocatoria nacional se pueden consultar desde ayer en la página del ECOES, www.ecoes.unam.mx, y en la página www.santanderbecas.com.mx. Quiero comentar en relación con la cápsula de que estas listas de los estudiantes que han sido beneficiados para esta 15ª generación que iniciará a partir del mes de agosto, haciendo su intercambio, su movilidad, la van a encontrar en el transcurso de la semana. Apareció 4 de junio, pero estamos todavía haciendo algunos ajustes a la propia lista y les pedimos que por favor la consulten en el transcurso de la misma. Bueno, pues regresamos con esta parte última que mencionaba Roberto, que a mí me parece fundamental. ¿Hasta dónde los estados, en este caso, tienen la obligación, en efecto, de intervenir, si se puede decir, o de tener una participación mucho más activa, o, sobre todo, financiando este tipo de actividades, como puede ser el intercambio académico o lo que nosotros denominamos como movilidad estudiantil? Es una opción de política pública más que una obligación. Es decir, tiene que ver con los enfoques de desarrollo
y con las prioridades de desarrollo económico, político y social que se plantean los gobiernos de la región. Algunos han optado de manera pues franca y decidida, es el caso de Brasil, por tener un programa de movilidad muy ambicioso, pero no un programa sur-sur, sino aquel en que buscan ellos colocar a sus estudiantes más destacados, a su élite, en universidades que consideran de la mayor relevancia mundial. El modelo, digamos, que poco antes han seguido los asiáticos, comenzando hace muchos años por Japón y actualmente por China y Corea. En China, en Corea, en Singapur, en otros países de esa región, no optaron por construir una región universitaria, la región asiática, ¿no? Apenas están empezando a ver esa perspectiva y esa posibilidad, pero lo que hicieron fue enviar estudiantes a las principales, o que ellos consideraban las más importantes universidades del mundo, esperando que con su retorno contribuyeran al desarrollo nacional. Es el modelo que ahora está siguiendo un país como Brasil, tal cual. Las posibilidades de movilidad sur-sur, es decir, de región latinoamericana como tal, presuponen un acuerdo que no se ha tomado, un acuerdo latinoamericano de movilidad. El hecho de que aparezca en el escenario un agente de la banca multinacional como Santander, como el eje que atraviesa prácticamente todas las opciones de movilidad, dejando de lado si eso es correcto o inadecuado, está marcando que hay un hueco en el que aparece un actor distinto de el que uno pudiera esperar, como son los ministerios de educación o las instancias encargadas de educación superior, ciencia y tecnología de los países de la región. Hay un actor ausente, y ese actor ausente son las representaciones nacionales que permitieran, a través de recursos, pero también a través de instrumentos normativos, facilitar esta movilidad. Y sin embargo, yo sí quisiera hacer énfasis en que en los últimos años, sobre todo a partir de que surgió el programa ECOES, a partir de que se crea también la red de macrouniversidades para América Latina y el Caribe, ha habido una intensa campaña y un esfuerzo muy grande de las propias instituciones de educación superior, de las universidades, en también fomentar este intercambio, por supuesto, becando a sus propios estudiantes. Entonces, si nosotros lo analizamos increíble con muy poco tiempo atrás, de 5 o 6 años a la fecha, vemos que sí se ha dado un paso sustancial, pero, en efecto, sobre todo es un esfuerzo de las universidades. Pero si gustan, vamos a retomar nuestro tema una vez que hagamos la pausa al programa. Energía geotérmica. Energía líquida. Energía, celdas de combustible hidrógeno. Energía, bioenergía. Energía eólica.
energía solar, energías renovables. Lunes, 9 a 10 horas, canal 22 y canal 16 de la red de Busan. ¿Eres profesor de idiomas y no cuentas con un título profesional? ¿Dominas algún idioma y tienes interés por la docencia? ¿Tus compromisos no te permiten cursar una licenciatura de manera presencial? La Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México te ofrece la licenciatura en enseñanza de alemán, español, francés, inglés o italiano como lengua extranjera en su modalidad a distancia. Consulta más información en la página www.ceter.acatlán.unam.mx. FES Acatlán. Formación integral a tu alcance. Que hayan permanecido con nosotros y queremos informarles que tenemos algunas publicaciones para obsequiarles, algunos que nos han traído de la Dirección General de Evaluación Institucional sobre las mediciones que hay de las universidades a nivel mundial, sobre los rankings internacionales también, las universidades tecnológicas y un estudio comparativo de las universidades mexicanas. Comuníquense con nosotros, así como las publicaciones que están viendo ustedes en su pantalla. Ya hemos recibido la primera pregunta de Ernesto Contreras. Muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Y pregunta Imanol, dice, rankings, deben ser mencionados como ranqueos, dice en español, rangos de rangos. Primero quitemos lo americanizado. Y agrega, el mejor ranqueo universitario es cuando éste se sirve a los propósitos y necesidades que brinda o que da el reconocimiento universal o la universidad a la que pertenece. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué le puedes contestar a Ernesto Contreras? Gracias, Ernesto, por la pregunta. Son dos, en realidad, dos referencias. La primera es que, en efecto, la palabra ranking viene del inglés, se ha socializado enormemente en todo el mundo, a tal grado que el propio diccionario de la Real Academia Española la incluye ya como una voz extranjera, se le llama, pero así como están incluidas otras voces extranjeras, como podía ser la palabra suéter, que están incorporadas de alguna manera al uso aceptable. O Twitter. O Facebook. Por supuesto, muchas de ellas que tienen que ver con la tecnología, pero me remetí a una bastante más antigua, ¿no? El asunto es que nosotros utilizamos ranking, clasificación jerárquica, porque es un poco el uso que se da en la literatura especializada para entender esto que es diferente a rango, ¿no? Y a la idea de solamente un rango en el sentido de amplitud, ¿no? Y de ranqueo. En realidad, ranqueo parece que es menos adecuada aún que el uso de rankings. En nuestras publicaciones la utilizamos con cursivas porque pensamos que es una palabra que tiene sus asegúnes. Pero ciertamente tiene uno que ubicarse en ese debate, en esa discusión a nivel internacional, y todo mundo está refiriéndose a los rankings de esta manera. En el segundo sentido, ¿quién realmente otorga o puede dar una valoración de una universidad? Se sugiere en la pregunta que solo la propia universidad puede hacerlo, y eso parece está más o menos trascendido, que
Es cierto que una universidad tiene la obligación y la responsabilidad de evaluarse constantemente, de estar analizando su situación, su calidad, sus condiciones, las áreas de oportunidad para mejorar, los problemas a resolver. Eso es un elemento básico que hay que atender y con el que hay que estar siempre presente. Ahora, en muchas ocasiones, la posibilidad de establecer comparaciones, sobre todo con instituciones similares, ¿no? Similares tanto en sus responsabilidades sociales como en los recursos a los que tiene acceso, como las funciones con las que cumple, permite tener una idea de qué tan adecuadamente se está haciendo lo que uno tiene que hacer. Y entonces nosotros hemos promovido mucho la idea de que es importante establecer estudios comparativos, no rankings, estudios comparativos. Esto lleva consigo mismo dos elementos fundamentales. Uno, para hacer un estudio comparativo es necesario contar con sistemas de información y con base en estos sistemas de información hay que tomar temas específicos sobre los cuales hay que profundizar para ver cuáles son las razones que hacen que una universidad tenga o aparezca en los números como que tiene un desempeño mejor que otra cuando éstas se encuentran en condiciones similares. Por esto hemos producido, y está en línea y a disposición de todo el público, para el caso mexicano, un proyecto que se llama Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas, que tiene datos desde 2007 sobre una enorme cantidad de rubros, ¿no? Desde datos generales de la institución, datos sobre publicaciones, acreditación de programas de docencia, participación en el posgrado, patentes, toda una serie de datos que a cualquier persona pueden darle elementos para juzgar qué es lo que está ocurriendo en la educación superior. A los tomadores de decisiones les da elementos para ver cómo se está comportando el sistema, y a las autoridades institucionales nos muestra en qué áreas hay oportunidad de mejora, en donde efectivamente se ha podido desarrollar mejor las cosas. Este estudio tiene un explorador en línea que se llama Execum. Lo pueden buscar en Google, pero si buscan www.ecum.unam.mx podrán acceder de manera libre y abierta a datos sobre prácticamente todas las instituciones de educación superior que existen en México. Muy bien. Bueno, esta dirección electrónica que nos acaba de dar el doctor Ordórica, se las podemos proporcionar vía telefónica para que ustedes la tengan. Y los invito ahora nuevamente a que veamos otra cápsula. Durante el 17 y 18 de mayo de 2012 se celebró el encuentro Las Universidades Latinoamericanas entre los rankings internacionales, impactos, alcances y límites, que reunió a 55 rectores de diversas casas de estudios de nuestra región. En el auditorio de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, que albergó a los expertos y representantes de universidades de Latinoamérica, se propuso que ante la no incorporación en los rankings de las aportaciones de cada centro educativo latinoamericano, y particularmente las limitaciones metodológicas de las mediciones, debe reconocerse la diversidad institucional y tomar en cuenta las diferentes misiones y objetivos de las instituciones latinoamericanas, y proporcionar información precisa acerca de las fuentes empleadas para la clasificación, así como sobre los datos generados por cada fuente. Al hacer la declaratoria inaugural, el rector José Narro Robles recalcó que las universidades no están en contra de los rankings, aunque es necesario que midan la realidad. Por supuesto que queremos y buscamos ser mejores, pero sin perder nuestra identidad. Somos diferentes porque nuestras sociedades son también distintas. Evidente es que tenemos algunas publicaciones de regalo
obsequiadas por la Dirección General de Evaluación Institucional acerca del el estado que guardan las universidades mexicanas, un estudio comparativo, los rankings internacionales, así como de universidades tecnológicas. Entonces, ya tenemos aquí los primeros que han sido beneficiados o que serán beneficiados con esos obsequios. Menciono sus nombres para que por favor se comuniquen con nosotros y sepan ustedes dónde recogerlos. Karen López Contreras, gracias por escribirnos. También a Felipe Lemus Navarrete, se lo agradecemos. A Juan Carlos Carvajal Ramírez, cuente con su publicación. A Silvia Hernández Juárez, además de la publicación, le agradecemos su felicitación al programa y cuente también con la revista que nos está solicitando. Tenemos otros dos peticiones de regalo, pero a la vez con unas preguntas y algunos comentarios. Un comentario de ellos, Roberto, dice que qué bueno que se preocupe por el tema de las universidades a nivel mundial y que es de Julieta Saldívar Millán. Y José Antonio Jiménez comenta, aparte de que dice que es muy beneficioso para los estudiantes prepararse a nivel internacional, señala que no hay oportunidades en el país, por una parte, y que qué se puede hacer para que la gente que se va a estudiar al extranjero regrese a México y reciba las mismas oportunidades. Estas dos preguntas las hace José Antonio Jiménez y también tendrá su revista que solicita. Bueno, es cierto que en México hay oportunidades muy limitadas para acudir a universidades extranjeras, por ejemplo, para cursar estudios de nivel licenciatura. Existen, pero son una fracción, pues, mínima de lo que hoy es la matrícula de educación superior del país, que alcanza la cifra de 3 millones, ¿no? De 3 millones de estudiantes. La situación es distinta, por ejemplo, para los estudios de posgrado. Es decir, hay opciones a través de CONACYT que ponen una serie de requisitos, entre otros, el de ser aceptado por una universidad que para el CONACYT o que el CONACYT reconoce como una institución de excelencia o que forma parte, en el caso nacional, de un padrón, el Padrón Nacional de Posgrado que CONACYT ha establecido como referente. El número de becas que maneja CONACYT anualmente para posgrado, si bien no satisface la necesidad o la demanda para movilizarse, sí ya representa, digamos, un curso de posibilidades y de oportunidades mucho más interesante que para los estudios de licenciatura. Lo mismo otras opciones, desde luego macrouniversidades, ECOES y otros sistemas de movilidad permiten la opción de trascender las fronteras nacionales, pero en el posgrado. Lo que se señala es algo muy importante. Tendremos un, digamos, ámbito internacional o de movilidad internacional a la hora y en el momento en que existan mejores oportunidades más concretas y sobre todo mucho más amplias desde el nivel antecedente, desde la licenciatura. ¿Qué se puede hacer para incorporar a quienes han sido formados en estos niveles en el país en las mismas condiciones? Pues hay que desarrollar un sector económico y un sector académico que atienda a estos perfiles de formación. Sobre el sector académico es evidente que hace falta crear nuevas plazas en las instituciones públicas. Es una obligación del Estado y es una obligación de las universidades, desde luego, ir abriendo lugar y espacio para que se incorporen los jóvenes. Ese asunto ha estado muy desatendido, no en los últimos años, en las últimas décadas. Así es. Y posiblemente, Imanol, ahora que veíamos la cápsula de la inauguración del seminario que se organizó a través de la dirección a tu cargo, sobre los rankings internacionales en el contexto latinoamericano, me imagino que también ese era un poco el objeto, ir induciendo a este análisis, a esta reflexión sobre lo que significan los rankings en América Latina y cómo compararnos o medirnos respecto al resto de las universidades o hacer nuestra propia clasificación de universidades.
Yo creo que hubo una serie de conclusiones relativamente amplia que cumplió las expectativas del encuentro latinoamericano de rectores sobre rankings. En primer lugar, establecer que existe en América Latina una tradición identificable de educación superior en las cuales las universidades nuestras cumplen con funciones que no están encargadas a las universidades en otros países. A eso le llamamos nosotros un poco la responsabilidad de construcción nacional que han tenido las grandes universidades de América Latina, la de Buenos Aires, la de Chile, la Nacional Autónoma de México, desde la que se crearon instituciones como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que han dado cuerpo al sistema jurídico mexicano, en fin, una responsabilidad y una práctica que es difícil de medir, en los rankings. Otro elemento clave, por ejemplo, es la movilidad social que las universidades de América Latina generaron, sobre todo a partir de mediados del siglo pasado, y que aunque ahora es menor, sigue siendo una responsabilidad importante. Entonces la idea era, mostrar que los rankings internacionales no están tomando en cuenta elementos como estos, que es importante que nosotros desde América Latina proyectáramos una serie de ejes de análisis para que pudieran ser tomados en cuenta en los rankings, que tenemos la responsabilidad de construir sistemas de información en nuestros propios países, más que rankings, para tener claridad sobre lo que está pasando con nuestras universidades, cómo se están moviendo, cómo están mejorando, en qué áreas es necesario intervenir para generar una dinámica más positiva. Y yo diría que, en resumen, fue una especie de acto de reconocimiento común, ¿no?, de nuestros elementos de coincidencia, ¿no?, los elementos compartidos de las universidades de América Latina, sobre la base de los cuales nosotros plantearíamos que puede hacerse una evaluación de muchas universidades de América Latina como universidades de clase mundial, una reivindicación de lo que hacemos, sin dejar de lado que tenemos que participar en ese concierto internacional, esa competencia internacional, en las publicaciones, circulación de publicaciones de investigación, o sea que no hay una posición aislacionista, sino de cómo incluso en ese terreno podemos potenciar, por ejemplo, con la presencia de revistas publicadas en castellano en los índices internacionales, aumentar la presencia de América Latina, las citas de América Latina, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Mientras que recibimos más participaciones de ustedes, vamos a ver una siguiente cápsula. Tras 2 días de trabajos y debates que propiciaron la participación de los representantes de más de 70 instituciones académicas de América Latina, y donde se reflexionó sobre las metodologías que emplean los evaluadores que publican los rankings y sus implicaciones, en la declaración final se realizan varias consideraciones y recomendaciones dirigidas a las autoridades gubernamentales, las agencias productoras de rankings, los medios de comunicación y a las oficinas de comunicación social de las instituciones de educación superior, así como a las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe. La declaración señala que, en este doble proceso de integración internacional y fortalecimiento de nuestra ubicación nacional y regional, tenemos que echar mano de los elementos de identidad que han hecho más fuertes y relevantes a nuestras instituciones. Concluye en su mensaje final que se entiende la importancia de las comparaciones y mediaciones internacionales, pero no podemos supeditar estas responsabilidades a estrategias simplistas para tener un mejor desempeño en las clasificaciones jerárquicas. Estamos en una búsqueda continua para establecer relaciones, intercambios y mutuo enriquecimiento de nuestro trabajo académico a través de la interacción con universidades de todo el orbe. Buscamos también que nuestro trabajo y aportaciones de calidad se hagan visibles, se internacionalicen y se conviertan asimismo en parámetros de reflexión sobre la calidad de las instituciones de educación superior en todo el mundo.
Antes de solicitarle al doctor Ordorica nos abunde un poco más sobre las conclusiones a las que se llegó este importante seminario de los rankings en América Latina, quiero agradecer las llamadas de Jesús Cruceros, también tendrá su revista, y Manuel, creo que nos vas a tener que proporcionar un número mayor para todos nuestros televidentes. A Eric Enquedo López también obtendrá su regalo, y a Alejandro Juárez, que también nos ha hablado para una de las revistas y nos sugiere un tema también muy interesante que ojalá lo podamos cubrir, que es qué opinan los estudiantes sobre los candidatos. Me imagino que se refiere a este proceso electoral que estamos pasando actualmente en México, y quiero comentarles, siguiendo esta línea de la participación estudiantil, que dentro de 8 días vamos a tener como invitados precisamente a estudiantes. Va a ser una mesa de estudiantes en la que van a venir a exponer todas sus experiencias en este intercambio, en esta movilidad que están haciendo en la UNAM y que provienen estos alumnos de diferentes universidades de la República Mexicana. Así es que pues yo los invito a que nos sintonicen, y seguramente si el tema sale, pues lo haremos. Y si no nos alcanza el tiempo, pues créanme que lo tomamos muy en serio, con mucho interés, y a futuro seguramente lo trataremos. Pero Imanol, ahora sí, regresando a esta parte tan importante del seminario. Veo que asistieron varios y muchos rectores de universidades latinoamericanas. El propio doctor José Narro presidió todo este seminario. ¿Cuáles son las conclusiones a las que se llegó, y sobre todo dónde pueden consultar nuestros televidentes esas conclusiones? Y por cierto, tengo entendido, y se los dejo a los dos, que también hay la intención de crear una especie de red, ¿verdad? Sí, las conclusiones principales fueron dirigidas a 4 sectores. Uno, al sector gubernamental y legislativo, en el sentido de la importancia de no hacer una lectura simplista de los rankings, de mostrar las limitaciones que tienen y de no utilizarlos como referente principal en la definición de políticas públicas en la educación superior. Tema que en México ha aparecido, pero que en otros países de América Latina resulta relevante. En segundo lugar, a los propios medios de comunicación, en la importancia de que el ranking es una noticia importante, aparece como algo muy sonoro, muy atractivo para los lectores, pero que hay una responsabilidad en términos de explicar cuáles son los alcances del ranking, y sobre todo de no ir publicando uno tras otro como si no hubiera conexión, y se les hace una petición a que junto con las universidades pudieran dar mayores elementos para la lectura de los rankings, sí, ¿no? Las instituciones, bueno, a producir alternativas, a producir sistemas de información que permitan hacer una apreciación más adecuada, más a fondo, más completa, de un mayor rango de lo que son las condiciones de cada una de nuestras instituciones, ¿no? Roberto, tenemos un minuto para concluir nuestro programa. ¿Qué le dirías a nuestro auditorio? 2 conclusiones. Los rankings son una respuesta inadecuada a una pregunta importante. En segundo lugar, a propósito de la perspectiva de crear redes, se concluyó en el evento que sí hay que crearlas, pero especializadas, para no invadir ni el espacio de IESAL ni el espacio de UDUAL, que han venido haciendo este ejercicio. Entonces planteamos de inicio 2 que son muy importantes, y ya han comenzado los contactos para que operen. Una red para revistas académicas arbitradas, en que podamos las instituciones compartir nuestra experiencia al respecto, y las soluciones que estamos encontrando para su mejor distribución. Y otro es la manera de ir replicando el prototipo que ha asumido la UNAM, de toda la UNAM en línea, de poner a disposición pública, abierta, gratuita y todo el tiempo los acervos, recursos, productos y servicios que genera esta institución. Esa línea de desarrollo interesó muchísimo
al conjunto de universidades participantes y ya iniciamos el trabajo para generar una red de alcance latinoamericano con esa intención. Muchas gracias, Roberto, también por tu participación. Tenemos menos de un minuto y, Manuel, quisiera dejarte a ti el cierre, pero a la vez hacerte una petición de COES, de la red macro, de UDUAL en general, que ojalá también se pudiera introducir la importancia de la movilidad estudiantil en los rankings de nuestras universidades latinoamericanas y nacionales. Entonces, por favor, tienes medio minuto. Por supuesto que sí. Yo creo que Roberto resumió con una enorme claridad. Los rankings son una mala respuesta a una pregunta importante. Todos queremos saber cómo están las instituciones de educación superior y cómo podemos hacerlas mejores, y para ello tenemos que no simplificar ni hacer superficial nuestras respuestas. Tenemos que entender que las universidades son fenómenos, son procesos, son organizaciones complejas, estudiarlas a fondo y con cuidado, que es lo que nosotros tratamos de hacer, y desarrollar un entendimiento profundo, comparativo, que nos permita ver opciones y posibilidades de desarrollo. Bueno, pues hemos llegado al fin de nuestro programa. Le agradezco al doctor Imanol Ordorica su presencia con nosotros, al doctor Roberto Rodríguez también por esta importante participación de ustedes. Y yo los invito a que nos sintonicen dentro de 8 días a la misma hora, a las 9 de la mañana, para ver nuestro programa Los Estudiantes y la Movilidad. Muchas gracias por haber permanecido con nosotros en Mirador Universitario.